Existen múltiples diferencias culturales y sociales entre Latinoamérica y Japón, que se extienden incluso al medio ambiente. Las escuelas juegan un papel importante en la formación de ciudadanos en cualquier sociedad global. Pero en Japón son más estrictos con los horarios. Empezamos. Sistema educativo. En Japón, la puntualidad es especialmente importante en las escuelas, donde los estudiantes deben llegar antes de que comiencen las clases. Los retrasos solo se permiten en situaciones urgentes, y si un estudiante llega tarde más de 5 veces, se les castiga. Además, muchos estudiantes no pueden hacer cambios en su apariencia física, como usar maquillaje, tintes para el cabello, y el flequillo no puede quedar por debajo de la altura de las cejas. Los estudiantes que violen estas reglas pueden ser castigados con limpieza de los salones antes de las clases durante una semana. Empleados para empujar gente. En Japón, los trabajadores del metro empujan a los pasajeros hacia los trenes durante las horas pico para asegurar que los trenes salgan a tiempo, lo cual es una práctica que existe desde 1955. Aunque pueda parecer extraño, el sistema de transporte público de Tokio es uno de los más eficientes y concurridos del mundo, con más de 6 millones de usuarios diarios. Para evitar las aglomeraciones, se han aumentado el número de trenes, se han construido nuevas líneas, se han acortado los horarios entre uno y otro, y se han modificado los horarios de llegada y salida, contando con empleados para evitar las aglomeraciones en las temporadas de mayor tráfico. Los trabajadores del metro son fácilmente reconocibles por sus guantes blancos y su misión de hacer que el servicio sea más eficiente y cómodo para los usuarios. Calles limpias. En Japón, la limpieza de las calles es una responsabilidad compartida por los ciudadanos, quienes separan y reciclan diferentes tipos de basura en casa. En algunos barrios de Tokio hay más de 10 categorías de basura para reciclar y se logra una tasa de reutilización del 100%. Los japoneses también tienen la costumbre de no tirar basura en la calle y en caso de no encontrar un lugar para desecharla, la llevan consigo hasta llegar a sus hogares. Sandía cuadrada. En los supermercados de Japón es común encontrar sandías cuadradas, cultivadas mediante una técnica que permite su crecimiento en cajas, facilitando su transporte y almacenamiento en el refrigerador. Esta técnica ha sido utilizada por más de 30 años, pero solo en los últimos 10 años ha ganado popularidad en todo el mundo. Los agricultores japoneses empezaron a producir sandías cuadradas para resolver el problema del espacio de almacenamiento de la fruta. Taxi con puertas automáticas. En Japón, los taxis son costosos e innecesarios debido al eficiente transporte público, pero se vuelven una opción cuando el transporte público deja de funcionar por la noche. Los taxis son muy demandados los viernes y sábados por la noche y pueden formarse largas filas en las estaciones de tren. Para abordar un taxi en Japón es importante tener en cuenta que la puerta trasera izquierda del vehículo se abre y cierra a distancia por el conductor. Se recomienda darle la dirección de tu destino en una hoja de papel o señalarlo en un mapa si no hablas japonés. Baño con acuario. El acuario de Akachi en Japón, que se encuentra en Hippopopapa Café, que solía ser un popular lugar de citas en la zona. Ahora su baño de mujeres es famoso por ser el único en Japón y posiblemente en el mundo, que cuenta con una bañera rodeada de 3 lados por un acuario gigante lleno de cientos de peces exóticos. Es una experiencia inusual
Para aquellos que disfrutan de los peces exóticos y no les importa ser observados por ellos mientras usan el baño. Tren bala. El transporte ferroviario en Japón es conocido por su puntualidad, seguridad y extensa red de casi 30.000 kilómetros de longitud. Los trenes de alta velocidad, conocidos en Japón como Shinkansen, pero en el resto del mundo como trenes bala, comenzaron a operar en 1964 a velocidades de 200 kilómetros por hora y en la actualidad pueden llegar a los 320 kilómetros por hora. El mantenimiento constante de los trenes es clave para garantizar la precisión y seguridad del servicio. Los Shinkansen ofrecen diferentes clases de asientos y comodidades, y su interior se asemeja al de un avión. No ha habido accidentes mortales en la red de trenes desde su lanzamiento. Hotel Cápsula. Los hoteles cápsula son hoteles de lujo desarrollados en Japón. Ofrecen alojamiento básico durante la noche a precios asequibles para huéspedes que no necesitan o no pueden permitirse habitaciones más grandes y costosas. Estos hoteles consisten en muchas habitaciones pequeñas llamadas cápsulas, cada una similar a una litera en un albergue, pero en lugar de literas, cada huésped tiene su propia cápsula privada.